Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El embajador de Estados Unidos en Colombia dijo hoy que oficialmente nadie le ha pedido a su país la liberación del guerrillero de las FARC, alias Simón Trinidad. También recordó que está condenado por un caso de terrorismo. Durante una visita al municipio de Chaparral, en el sur del Tolima, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, despejó las dudas sobre una posible liberación del guerrillero de las FARC, alias Simón Trinidad, para avanzar en el proceso de paz. Nadie nos ha mencionado eso. Se habla mucho en la prensa, pero a nosotros no. Entonces, solamente le puedo decir de eso y también de que es una persona condenada por una ofensa, pero muy seria. No está acusado, no está investigado, está condenado. Sobre la posible suspensión de las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato, el embajador enfatizó en señalar que ese es un químico seguro, pero dejó la decisión en manos de Colombia. Es un químico pero muy seguro. Pero regreso a mi punto fundamental. Esa decisión le corresponde a ustedes, los colombianos. Ante la supuesta violación de menores de edad por parte de miembros del ejército estadounidense o de contratistas, Whitaker dijo que los hechos aún se están investigando, pero que no habrá tolerancia con el delito. Ustedes y todos los colombianos pueden contar completamente con la cooperación, la colaboración de nosotros en la embajada y en el gobierno de Estados Unidos. En Chaparral, Whitaker verificó que la inversión económica que su país está haciendo en el sur del departamento esté llegando a la población afectada por la violencia. En Cúcuta se siguen conociendo las denuncias de desaparecidos y que según sus familiares fueron asesinados y sepultados en fosas comunes ubicadas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Los defensores de los derechos humanos aseguran que en esa región hay más de 300 fosas. El hijo de Yurley Niño desapareció junto a otros 3 menores el 15 de febrero de 2013. Ella asegura que los pequeños fueron asesinados y que luego los sepultaron en una fosa común en el sector conocido como La Mona, ubicada en la frontera colombo-venezolana. Según Yurley Niño, la noche que desapareció su hijo, él se encontraba justo aquí, en este sitio conocido como Las Cascadas, ubicado en el noreste de Cúcuta. El informante llegó y me dijo a mí que ahí se lo habían llevado para La Trocha, La Mono y todos los habían asesinado esa noche. También afirmó que las autoridades no han actuado para dar con el paradero de los niños. ¿Usted cree que con su hijo en esa fosa hay otras personas sepultadas? Muchas, son muchas, porque eso no es un secreto para la gente de Cúcuta, que eso es como un cementerio. Por su parte, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, dice que las trochas que hay entre las dos naciones están convertidas en un cementerio humano. Nosotros tenemos un mapa en donde pueden existir posiblemente alrededor de unas 3 docenas, unas 36 a 40 fosas comunes que pueden corresponder alrededor de unas 300 personas enterradas o sepultadas en territorio venezolano. Según las autoridades, muchas de estas desapariciones son atribuidas a las bandas criminales que se disputan el control del tráfico de drogas y mercancía de contrabando en la línea fronteriza de estos dos países. En otras noticias, en Barranca Bermeja, a una familia entregó un jaguar que tenía en su finca como mascota. El felino ha crecido tanto que ya es un riesgo jugar con él. Las autoridades ambientales de ese país se encargarán de su protección. A Tiger, como le llaman Esther e Ignacio a este jaguar que pesa 90 kilos y tiene 18 meses de edad, lo criaron desde recién nacido en su finca en Barranca Bermeja. Tiger lo tenemos desde de un mes de nacido. En noviembre del 2013, un amigo nos lo regaló, que lo encontró en una cacería. Tiger es como otro hijo para esta familia. Al mes se come 1 tonelada de carne y ha crecido tanto que ya es un riesgo jugar con él, como lo hace Esther a diario. No quiero ni imaginar la magnitud de la falta que me va a hacer. Para que viva mejor y seguro, decidieron entregar a Tiger a las autoridades ambientales para que lo protejan. Es muy importante que las personas que tienen este tipo de animales como los jaguares en cautiverio los entreguen voluntariamente. El Tiger va a ser reintroducido a unas condiciones de cautiverio mejores a las que se encuentra actualmente y así pueda tener el espacio suficiente para tener una mejor vida. La región del Magdalena Medio es zona de paso del jaguar de América, pero este imponente animal está en peligro. Los jaguares de esta especie se encuentran en el área
en donde se pretenden hacer rellenos sanitarios, en donde es un despropósito. Tiger será trasladado al Cabildo Verde en Sabana de Torres, en donde se le hará seguimiento a su proceso y su crecimiento. En el Magdalena Medio, Wilson Lozano, Noticias Caracol. En noticias deportivas, el astro del fútbol Pelé ha presentado quebrantos de salud en los últimos meses. El exfutbolista Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, el mejor jugador de la historia de Brasil, está internado en Sao Paulo por un problema urinario y fue operado de nuevo de la próstata, según lo informaron hoy fuentes médicas. Pelé volvió a ser internado en el Hospital Albert Einstein en São Paulo. Edson Arantes do Nascimento, de 74 años de edad, sintió molestias en el estómago y se ha observado un cuadro de hiperplasia, algo muy común en los mayores adultos. La próstata aumentada bloquea el flujo de orina que se acumula en la vejiga, por lo tanto, el dolor. El rey de fútbol fue hospitalizado después de ser sometido a un procedimiento quirúrgico por una molestia de la próstata. Él se encuentra estable en una habitación, dijo el boletín médico. En diciembre de 2014, Pelé estuvo en este mismo hospital para retirada de cálculos renales. Él padeció una infección generalizada que lo obligó a permanecer internado durante 2 semanas. Su único riñón había dejado de funcionar y debió ser sometido a hemodiálisis. El derecho le fue extirpado tras una lesión en su época de jugador. Dan Sister de São Paulo, para Alianza Informativa Latinoamericana. Por primera vez llega a Ecuador el Circo del Auto Transformer, un espectáculo cuyo preestreno fue ayer en Quito, y María José Hidalgo de Ecoavisa estuvo presente para contarnos algunos detalles de este show. Equilibristas, malabaristas, bailarines, humoristas y arriesgados motociclistas ingresaron al Círculo de la Muerte. Forman parte del Circo del Auto Transformer, un espectáculo que por primera vez se monta en el país, cuya principal atracción es un vehículo que se convierte en robot, según nos lo cuenta una de las estrellas de este show, Yanaina Souza. En todo el mundo hay 5 de los autos y uno de ellos está en Sudamérica en el Croner Circus. Un cámara amarillo que se transforma en un robot de más de 6 metros de altura en menos de 2 segundos, es impresionante. Varios artistas internacionales se reúnen para entretener a toda la familia en el Circo del Auto Transformer, el cual se presentará en varias funciones en la Plaza de Toros Quito hasta el lunes 11 de mayo. Y esta noticia nos llena de orgullo a muchos colombianos y fue la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que recibió Sofía Vergara. Esta es la segunda colombiana que recibe este gran reconocimiento, ya que recordamos que la primera quien recibió esta estrella fue la cantante Shakira. La actriz colombiana Sofía Vergara recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a sus más de 20 años de carrera en los que ha logrado llegar a la cúspide de la industria del entretenimiento. En medio de los aplausos y gritos de sus 300 fans, muchos de ellos con banderas colombianas, la estrella de Modern Family llegó a la ceremonia con un vestido dorado, los labios rojos y el pelo suelto ondulado. La acompañaron entre otros su prometido Joe Manganiello. Desde que llegó a Estados Unidos en busca de su sueño americano, Vergara ha logrado convertirse en la actriz de televisión mejor pagada del mundo, con unos ingresos de $37 millones en el 2014. Su papel de Gloria en Modern Family, con el que ha logrado 4 nominaciones a los Globo de Oro y otras 4 a los Emmy, la ha catapultado a la fama y le ha abierto todas las puertas en Hollywood. Y bueno, no podíamos dejar pasar nuestra emisión de hoy para desde ya desearles a todas las madres de Aruba y del mundo en general un feliz día, a esos seres que son unas guerreras y que con su gran amor han logrado cosas imposibles, a todos los hijos y los esposos. Este también es un día de celebración, así que saquen a sus mamitas, déjenlas pasar un día muy agradable y lo mejor, llenarlas de sorpresas maravillosas.
Así que feliz día a todas las mamitas lindas. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.